Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Muy buenos días a toda la audiencia de Verdades Eternas. Hoy volvimos a estas cabinas de AR Radio, de una ausencia de 2 programas, mi persona, su servidor Guido Lozano. Y de verdad, he extrañado el programa, he extrañado a la audiencia. Y quiero saludar a todos mis hermanos y amigos que nos oyen de diferentes partes del mundo, porque en Perú nos oyen, en Chile nos oyen, también nos oyen aquí en la Iglesia de Restauración Resida. Y a todos mis hermanos de seguridad. Tengo un grupo de hermanos de seguridad del segundo servicio que siempre están pendientes. Un saludo muy especial a todos ustedes. Y también en este día especial, acabamos de pasar el mes de octubre, el mes más glorioso que se puede celebrar. No por Halloween, sino por el día de la Reforma Protestante. Y hoy con nosotros está en cabina también María José Gutiérrez. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Bendiciones a aquellos que están tomando café y a aquellos que no. Pues, gloria al Señor, ¿verdad? Es un gusto poder estar con ustedes. Un gran saludo, ¿verdad? A todos aquellos que nos están oyendo, tanto desde sus casas como desde su trabajo. Empezando el día de una forma gloriosa. Amén. Gracias. Y también quiero anunciarles que nuestro programa de radio de Verdades Eternas salen todos los lunes a las 8:30 de la mañana y al reprise el día viernes a las 8:30. No se desconecte. Esta temática que estamos desarrollando es una temática acerca de la Reforma Protestante. Yo creo que como creyentes nosotros necesitamos conocer y entender en qué contexto se desarrolló toda esta revolución, por así decirlo, de la Reforma Protestante que cambió el mundo. Cambió el mundo de aquel entonces, pero a la vez impactó el mundo moderno posterior a ellos. Es por eso que Verdades Eternas le da la importancia de vida, porque la importancia se le da a la Reforma Protestante, porque fue esa actitud, ese acto de un monje agustiniano llamado Martín Lutero, que por providencia de Dios ubicó el Evangelio en el lugar que le corresponde a la humanidad. Ubicó para que el mundo supiera que el Evangelio no era un negocio, que el Evangelio era algo que Dios había creado para salvar a la humanidad desde la posición de la gracia, que todo lo que el hombre podía hacer para salvarse únicamente era por medio de la gracia y a través de la fe. Es por eso, amados hermanos, hoy vamos quizás a dar el tema de hoy que vamos a tratar es las causas de la Reforma Protestante. ¿Qué pasaba antes de la Reforma Protestante? Porque para que haya un impacto mundial, algo tiene que haber sucedido antes de ese impacto. Hubieron causas que llaman la atención en el sentido de que llaman la atención porque las personas o el mundo están atravesando momentos complicados. Y esto, en Verdades Eternas, vamos a desarrollar hoy las causas de la Reforma Protestante. No apague su teléfono, si está en la radio, está en la computadora, donde quiera que esté. Escuche muy atentamente y va a entender mejor la riqueza espiritual que heredamos de esa reforma. Yo quiero ir a la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 20, verso 25 al 26, para tomar como base este pensamiento. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Interesantemente, María José, leemos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo y lo más interesante es que Jesús lo dice. Así es. Rápidamente se enfoca, comenzando primero que nada por cómo empieza este argumento. Dice, como ustedes saben, afirmando de que nosotros estamos conscientes y podemos tener evidencia de ello, porque es algo que se puede ver, es algo que puede proveerse de evidencia.
Porque dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, los oprimen, les privan de las cosas que ellos merecen de tener. Aquellos que están sobre autoridad son capaces de restringir a aquellos de lo que deben de recibir, las cosas esenciales, como por ejemplo tener esa libertad de poder argumentar los unos con los otros de una forma sana. Hay gobernantes que son capaces de oprimir esa libertad. También dice, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés 5:8 dice, si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega un juicio justo, no te asombres de tales cosas. No te asombres de tales cosas, dice este libro. Porque a un alto oficial lo vigila otro más alto, y por encima de ellos hay otros altos oficiales. Es una pirámide, de alguna forma, es una pirámide que donde está uno hay otro encima de él, y ese encima está todavía alguien más arriba de él, Guido. Así es, y cuando leemos el texto, nosotros podemos ver la capacidad de la injusticia que desarrollaban los gobernantes desde los tiempos de Jesús. Y en el nombre de Dios, que era lo más crítico. En el nombre de Dios, porque Jesús está hablando, bueno, los que sabemos un poco de la Biblia, sabemos que los gobernantes de Israel eran principalmente los sacerdotes y los escribas y los fariseos. Ellos gobernaban. Pero estos eran las personas más injustas que había. Ahora, este espíritu, o sea, este pensamiento o esta forma de vida no cesó con las cosas que vinieron. Por el contrario, algunos en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los padres apostólicos, en los tiempos posteriores a los apologetas, siempre ha habido gente que quiso aprovecharse de los demás. Y una de las cosas que Dios más condena desde el principio de los tiempos es la injusticia, María José. Es la injusticia. Y cuando nosotros nos remontamos al siglo XIV, nos remontamos a un siglo donde la injusticia social, donde la injusticia religiosa, donde la injusticia política, económica, era evidente. Por eso la palabra profética de Jesús se cumple. Porque Jesús anuncia cómo tenemos que vivir como creyentes, como hijos de Dios. Jesús nos da a entender y nos dice, mira, no deben ser como los gobernantes ustedes. Ustedes tienen que aprender a servirse el uno al otro. Ustedes tienen que aprender a hacer justicia. Si quieren ser grandes, sirvan. Eso dice el Señor. Ahora, cuando vemos en el libro de Eclesiastés, llama la atención que muchos que están en posiciones de autoridad, ellos solamente están en una posición, pero lo que se olvidan a veces es que hay otros que están por encima de ellos. Y en la historia de la humanidad siempre ha sucedido así, María José. Siempre, amado hermano, yo quiero que sepa usted, si usted, en el caso de nuestra congregación, si usted es por ejemplo, un supervisor de sector, un líder, lo que sea, siempre usted tiene una autoridad por encima de usted. Y no es para controlar, sino es para vigilar la obra y para hacer justicia. Porque las autoridades que estamos, no solamente en la iglesia, en el mundo secular, ellos tienen un superior siempre. Y el libro de Eclesiastés nos recuerda, un libro que siempre nos lleva a pensar, nos recuerda que no se olviden que siempre hay alguien arriba de ustedes, siempre. Y al final de la historia o al final de la idea, es Dios quien está por encima de todo. Es Dios quien predomina por encima de todo. En este contexto, María José, que leímos en los textos, que hay mucho por profundizar, hay mucho que desatar aquí, pero queremos ir a nuestro tema. ¿Cuáles fueron las causas de la Reforma Protestante, María José? Primero que nada, ¿verdad? Tenemos como causa principal, una de tantas, porque todas tienen el mismo valor, pero entre ellas está también la corrupción del clero religioso, la corrupción que había entre este sistema que estaba en la Iglesia Católica, por la cuestión de que para poder adquirir dinero, para poder, ¿verdad?, adquirir los sumos económicos para sostener el estilo de vida de la iglesia, la infraestructura y todo lo demás que eso amerita, se hacía como una especie de burla, o había lo que es una especie de infamia acerca de las acciones de buena fe. Pues
se ocupaba lo que es el comercio de reliquias sagradas y todavía más lo que es la venta de indulgencias, las famosas y dichosas indulgencias que vendían ciertos sacerdotes por una suma específica de dinero. Y estas, ¿verdad?, tenían el propósito, ¿verdad?, de supuestamente salvaguardar tu alma por cierto tiempo o reducir tu dichosa sentencia, ¿verdad?, acerca de los pecados que tú has cometido en vida. Esa es una, ¿verdad? Antes de pasar al otro paso, yo quiero comentar algo, porque nosotros como cristianos tenemos que entender que en la última parte de la Edad Media, los historiadores llaman la Baja Edad Media, lo reconocen así. Esta constituía en un sistema político, económico, social y cultural de una notable complejidad. Era compleja la situación, muy alejado de las formas de vida y la organización social que nosotros conocemos ahora. En diversos factores, llevaron al movimiento religioso conocido como la Reforma Protestante. Vamos a ver las principales razones o causas de la Reforma Protestante, que se inició en Alemania gracias al reformador Martín Lutero y luego se difundía a casi toda Europa. Si comenzamos por el campo de la política, por ejemplo, lo primero que debemos señalar es que la época a la que nos referimos, no hay una esfera independiente a la que podamos llamar política. La vida política está estrechamente unida al campo religioso, María José. Y la vida de la iglesia y su jerarquía. De hecho, la iglesia había sido durante la Edad Media el único lazo de unión y la única amalgama entre reinos, principados y señoríos, en permanente rivalidad y fragmentación. O sea, ¿qué estamos entendiendo aquí? Que el único lazo que unía a la sociedad aquí en entonces era la religión. Y yo cuando me pongo a pensar cómo se desarrolló la Reforma Protestante, en qué contexto, qué estaba sucediendo en el mundo aquel entonces, puedo ver que el dominio de la religión en la Edad Media, de toda Europa principalmente, era tan grande, pero no solamente era el dominio, sino que el poder que ellos ejercían sobre los reyes, sobre los campesinos, sobre los pobladores y los habitantes de aquel entonces, era grande, era grande. Ahora, ellos imponían sus ideales, ellos imponían su doctrina que lamentablemente fue distorsionada después de la caída del Imperio Romano. Así es, precisamente por ese mismo aspecto de que la iglesia era el único lazo de unión que había, ¿verdad?, entre la política y todo lo que era los regímenes sociales. Durante el siglo XVI nos encontrábamos con una Europa que estaba muy poco desarrollada. Era una Europa en donde no había progreso científico, no había progreso social, no había progreso de diferentes áreas que suplían las necesidades de las personas. Entonces, lentamente esta fragmentación medieval llevó, precisamente por poner un ejemplo, al derrumbe del Imperio Romano, el cual estuvo gobernando por bastantes años, muchísimos años realmente, y es una cuestión bastante característica de Europa, tener imperios longevos. Sin embargo, la unión de la iglesia en todas las áreas fue algo que causó este derrumbe de este imperio. Esto es interesante. Nos vamos a una pausa musical y regresamos en unos instantes. Enseñándole a los niños solo banalidad y psico con la novelita de la mafia, violencia y sexo reinando en tu casa. Les enseñas a los niños a coger una pistola, luego pasan noticiero con la muerte de personas. No paramos porque nada nos detiene, en el reino de los cielos solo ganan los valientes.
generación. Le ponemos condimento a tu mundo sin sazón. Y esta es la canción de los que se cansaron, de los religiosos, mentirosos y tacaños. Levanta tu mano si tú eres mi hermano, que juntos podemos cambiar este mundo raro. Esta es la canción de los que luchamos por un mundo nuevo, por un Dios soberano. En nuestra reforma, eso es lo que importa, que seamos uno, no importa el color ni forma. No me gusta Lady Gaga, tampoco Nicki Minaj. No me importa Katy Perry, Justin Bieber y demás. Y si hablo a ti, tú que te haces llamar salmista, cobrando $80,000 por tu pista. Payaso, que comienza tu función. Tú sin luces y sonido no eres más que un gran bocón. Eso es siervo, que es lo que andas predicando, que todos van para el cielo, aunque sigan pecando. Por eso yo predico siempre contra esta basura y contra los ministerios que su fin es puro basura. Como lo hizo el maestro cuando entró en aquel templo. Vamos pateando gallinas y sacando a los cerdos. Por eso sé que siempre mi mensaje les molesta, porque saben que con ellos y que Cristo se respeta. Somos la sal de la tierra, una nueva generación. Le ponemos condimento a tu mundo sin sazón. Y esta es la canción de los que se cansaron, de los religiosos, mentirosos y tacaños. Levanta tu mano si tú eres mi hermano, que juntos podemos cambiar este mundo raro. Esta es la canción de los que luchamos por un mundo nuevo, por un Dios soberano. En nuestra reforma, eso es lo que importa, que seamos uno, no importa el color ni forma. Y si te diga, rácate, rácate. Oye papi, la cruz no se hizo para hacer dinero. Deja el abuso, porque arriba está el que para abajo ve. Ey, estaba escondido, pero ya te encontré. Y vengo como dinamita. Aquí llegó la reforma. Y esta es la canción de los que se cansaron, de los religiosos, mentirosos y tacaños. Levanta tu mano si tú eres mi hermano, que juntos podemos cambiar este mundo raro. Esta es la canción de los que luchamos por un mundo nuevo, por un Dios soberano. En nuestra reforma, eso es lo que importa, que seamos uno, no importa el color ni forma. Estamos de regreso en su programa Verdades Eternas. Estamos quizás aprendiendo de la historia. Y aprendiendo de la historia, ¿por qué? Porque había un hecho interesante que sucedió en el siglo XVI. Y es por eso, nosotros no somos historiadores, pero compartimos la historia para comprender el entorno, el antes de la reforma, y para poder lograr ubicar el pensamiento en aquel tiempo. Porque la reforma protestante fue de Dios, fue Dios quien movió quizás a este impacto mundial. Pero lo que quiero marcar es, aunque fue providente, pero el mundo se prestó, la sociedad, la religión, la política, los gobernantes, el pueblo se prestó para que surgiera una reforma como esta. María José, ¿te quedaste en un pensamiento? Por supuesto. Rápidamente, ¿verdad? Estamos acerca de cómo, por poner un ejemplo, ¿verdad? La caída de imperios poderosos en Europa fueron producto de la fragmentación, en el sentido de este decaimiento moral que la iglesia estaba teniendo, y esta que a la vez estaba unida a los aspectos políticos. La religión estaba atada a la política. La religión era la que imperaba sobre el carácter social de las personas e incluso las ideas de pensamiento, incluyendo la ciencia. La ciencia estaba atada a los ideales que la iglesia estaba imponiendo. Y es entonces por lo mismo de que, brevemente, ¿verdad?, a este tiempo se le conoce como la era del oscurantismo en el área científica, porque hubieron demasiados declives, demasiados retrasos que hubieran ayudado a la humanidad a poder como prepararse. Prevenir. Inclusive de la peste negra. Por supuesto, también lo que era la peste negra es algo que se pudo evitar de no haber sido por la intromisión de ideales trastornados de la iglesia. Así es.
Sí, sí, y mira, llama la atención porque a fines del siglo XV, para entrar al siglo XVI, los estados habían creado y habían consolidado una unificación de principados y señoríos. O sea, ya estamos llegando casi al siglo XVI. Como sucede en la península ibérica, en otros ya existía como monarquías desde siglos atrás. Los reyes consiguen paulatinamente más poder sobre la nobleza, consolidando un creciente gobierno centralizado así en Inglaterra y Francia. Ahora, se desarrollaron los primeros ejércitos nacionales en esa época, la burocracia estatal, y aparecen las capitales con su vida cortesana. Quizás antes nos adelantamos a las causas y no dábamos el contexto, pero queremos mencionarlo otra vez. Las causas religiosas que produjeron la Reforma Protestante. Entre los motivos religiosos que determinaron este descontento popular hacia la Iglesia Católica Apostólica Romana, podemos citar, por ejemplo, la corrupción del clero religioso, María José. Por supuesto, lo que era la corrupción del clero religioso siempre lo ponemos en el aspecto económico, ¿verdad? Como estábamos diciendo temprano, cuando nos adelantamos, ¿verdad? Nos enfocábamos en lo que es esta corrupción, la famosa y dichosa venta de indulgencias, que tenían, ¿verdad?, el propósito, supuestamente, conducir a los hombres a su meta eterna, tomando muy poco de atención a las actividades que ellos hicieron en vida. Eso incluye, ¿verdad?, los pecados que hicieron en vida. Y el propósito, ¿verdad?, de la venta de indulgencias era reducir una sentencia que estos iban a tener una vez ellos fallecieran. El problema es de que esta venta de indulgencias iba principalmente hacia las comunidades adineradas. Esto iba, ¿verdad?, con el propósito de conseguir mayor influencia económica, poder adquirir, ¿verdad?, dinero. Hacer más rico al rico y hacerlo más pobre al pobre. Así es, hacer rico al rico y hacer pobre al pobre, lo que siempre ha sucedido. Entonces es solo acaparar el dinero dentro de unos pocos. Eso era, ¿verdad?, todo el centro de la venta de indulgencias. Dentro de la corrupción religiosa del clero, también podemos encontrar que se abusaba o se burlaba de la buena fe de las personas. Y por eso se comerciaba las reliquias sagradas, llamadas reliquias sagradas. Mira, interesante. Millares de personas eran engañadas al comprar las espinas que supuestamente eran las que estuvieron en la frente de Jesús. Esto es una risa como irónica. No me crean que me estoy burlando. ¿Usted se imagina que a usted le digan que puede comprar las espinas que estuvieron en la frente de Jesús? Algo más tremendo. Las astillas de la cruz donde Jesús murió crucificado. Se hicieron mucho dinero porque lo pedacearon la cruz. lo destrozaron para venderlo por pedazos. Mira, son cosas, parecen cosas como que no tienen sentido. Claro, para nosotros en pleno siglo XXI no tienen sentido, pero imagínate para esa población que no conocía la palabra de Dios. Por eso es importante darle la relevancia. Como se surgió el pensamiento o el lema, sola escritura, a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios te ilumina, te enseña, te corrige, te exhorta a que no hagas estas cosas que hicieron esas pobres gentes. Así es, y esa clase de ignorancia del clero, es algo que fue algo esencial también en lo que es la necesidad de la Reforma Protestante, porque la mayor parte de los sacerdotes desconocían la propia doctrina que ellos se supone que profesaban, de la cual ellos se supone que vivían, ¿verdad? No la conocían completamente. Demostraban una completa falta de preparación para todas las funciones religiosas, todo lo que tenía que ver, ¿verdad?, con las actividades que se hacían. No mostraban tener ese conocimiento. Obviamente, también en esta lista que tenemos de las cosas sagradas que se vendían, porque eso era una burla al pueblo, dice también que se vendían los paños empapados por la sangre del rostro de nuestro Señor. Oh, Dios mío. Y estos solamente eran objetivos personales de los santos.
y muchas cosas más que ellos vendían y comerciaban, haciendo fraude y haciendo un mercantilismo de dicha iglesia. A su punto más alto cuando se inició por ejemplo, la venta de indulgencias que tú comentabas, María José. La venta de indulgencias era específicamente el perdón de los pecados al hombre para su salvación e ingreso al paraíso, la cual era otorgada al cambio de dinero, obviamente. El dinero que se recaudó servía para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Había un monje llamado Johann Teslet, que él al iniciar las ventas de indulgencias dijo esto, escuche esto. Él cuando dice que tú comprabas la indulgencia y caía la moneda, dice, tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo brinca sin pena. Vamos a repetirlo, el dicho. Tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo brinca sin pena. Ahora, yo quiero hacer una pausa y quiero hacer un énfasis aquí. ¿No le parece esto conocido en nuestros tiempos? Hay un tipo de pensamiento llamado Evangelio de la Prosperidad que tiene la misma filosofía, tiene el mismo espíritu. Y lo vamos a decir con todas sus letras. Ese espíritu se conocía como la simonía. También estaba incluido porque estas personas no solo comerciaban, por ejemplo, la salvación de las almas de las personas, sino también comerciaban con los puestos eclesiales. A eso se le conoce como simonía. Compraban los puestos. La gente no llegaba a ser sacerdote o clérigo o monje porque tenía de vocación o porque tenía un llamado a eso. La gente lo hacía porque como había tanta pobreza, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos empezaron a ver oportunidades para vivir. Y yo voy a mencionar el nombre de un personaje que se llamaba John Hus. John Hus era un pre-reformador. Obviamente a él lo mataron, lo quemaron. Y es interesante, cuando a él lo matan, dice que él cuando era niño, él vivió mucha necesidad de alimento y muchas cosas. Y él miraba que los sacerdotes y los papas, los cardenales, vestían opulosamente. O sea, ellos estaban llenos de glamour. Pero, ¿sabe qué me llama la atención a todo esto? Que él decidió ser sacerdote únicamente, para poder comer y tener lo suficiente para subsistir. Mira, llegamos al final de nuestro programa. Fue tan rápido. Pero nosotros no sentimos ni el tiempo aquí, María José. No. Pero es tan interesante conocer de la historia. Y la próxima semana vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a tocar los otros puntos que dieron paso a la Reforma Protestante. Unas palabras para despedirte, María José, de la audiencia. Rápidamente, querida audiencia, el deseo que hay, ¿verdad?, en nuestro corazón como equipo de verdades eternas, ¿verdad?, de que se quede con nosotros, sobre todo en este tema de la Reforma Protestante, no solo porque tiene muchísimo que aportar, sino también porque es un tema tan esencial para nuestras vidas, para reconocer el impacto que ha tenido este evangelio que profesamos nosotros. Así es. Yo también quiero despedirme y decirles a la audiencia, no se pierda su programa Verdades Eternas todos los lunes a las 8:30 de la mañana, y los viernes el reprise 8:30 de la mañana. Nos puede encontrar también en podcast. Tenemos todos los programas pasados están ahí y les invitamos a que puedan sintonizar y puedan seguir la secuencia, porque esta es una temática donde vamos a tratar el antes, la Reforma y después de la Reforma. Vamos a tratar en orden para que usted pueda entender por qué celebramos el 31 de octubre el día de la Reforma Protestante. 504 años ya pasaron desde que se clavaron las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Y esas tesis que se clavaron marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Para algunos fue una desgracia, pero para muchos fue una bendición. Y hoy nosotros gozamos de esa bendición. Tú que eres creyente, tú que eres cristiano, hijo de Dios, tú tienes que recordar esto y celebrar. Bueno, no voy a estar celebrando Halloween o Día de los Muertos, que nosotros no celebramos a los muertos, nosotros celebramos a los vivos, porque el que murió en la cruz está vivo.
Y a Halloween no celebramos porque nosotros no estamos relacionados con el fetichismo, la hechicería, con la brujería, nada que ver. Nosotros somos hijos de Dios, hijos de luz. Y si nosotros queremos hacer algo, lo hacemos a la luz de la palabra. Se despide con ustedes su servidor Guido Lozano. Y ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Dios le bendiga. Buenos días. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.